La segunda válvula que vamos a estudiar es la válvula reguladora de caudal proporcional compensada por presión. A diferencia de la válvula anterior, en esta válvula sí se consigue una regulación del caudal precisa y proporcional independientemente de las variaciones en la presión de suministro o en la presión necesaria para mover la carga y además independientemente de las variaciones de temperatura. En esta imagen tenemos el símbolo de la válvula. Como podemos ver, se compone de lo siguiente. En primer lugar tenemos este recuadro en el cual encontramos este símbolo que nos indica que es una válvula reguladora de caudal. Adicionalmente tenemos esta flecha que nos indica que está compensada por presión, este símbolo que nos indica que está compensada por temperatura y finalmente tenemos el solenoide con la flecha que nos indica que es un solenoide proporcional. De esta manera nos queda constituida con este símbolo nuestra válvula reguladora de caudal proporcional compensada por presión. En este corte podemos ver los diferentes componentes de la válvula. Tenemos un cuerpo, un solenoide proporcional con captador inductivo de la posición, LVDT. Tenemos acá en esta parte un diafragma y en la parte inferior el compensador de presión. Finalmente tenemos una instalación opcional que es de una válvula antirretorno en paralelo, que la podemos ver acá. El puerto de entrada es el puerto A y el puerto de salida es el puerto B. Al igual que en la válvula anterior, en esta válvula, cuando la señal eléctrica de entrada es 0, el caudal es nulo. Y cuando tenemos el 100% de la señal de entrada, el caudal será máximo. A continuación, vamos a ver el funcionamiento de la válvula. En primer lugar, vamos a estudiar qué sucede cuando la señal eléctrica es nula. Como ya habíamos mencionado anteriormente, cuando la señal eléctrica es nula, el caudal es nulo. Y esto es gracias al resorte que podemos ver acá en la parte interna del diafragma. Este resorte lo que hace es mantener al diafragma en una posición tal que estos orificios quedan bloqueados contra el cuerpo de la válvula y de este modo no se puede permitir flujo del puerto A hacia el puerto B. Ahora, ¿qué sucede cuando se le aplica una señal eléctrica al solenoide? Lo que se genera es un desplazamiento del solenoide que a su vez empuja al diafragma comprimiéndolo con el resorte. Este desplazamiento del diafragma va a permitir que se descubran unos orificios que posee el diafragma y ahora se va a permitir el flujo desde el puerto A hacia el puerto B. Ese flujo entregado en el puerto B está determinado por el grado de apertura de estos canales del diafragma, que a su vez está determinado por el desplazamiento que el solenoide le permitió al diafragma. Por lo tanto, si la señal eléctrica es pequeña, se genera un pequeño desplazamiento, únicamente se genera una pequeña abertura y el caudal va a ser pequeño. Pero si se aplica una señal eléctrica grande, se genera un gran desplazamiento, se genera una mayor apertura de los canales y por lo tanto el caudal entregado será mayor. Esta válvula permite un caudal constante en la salida independientemente de las variaciones en la presión de suministro o en la presión de la carga gracias a un compensador de presión que podemos ver acá en esta parte. Este compensador de presión está continuamente sensando tanto la presión a la entrada de la válvula acá como la presión en esta parte. De este modo, él va a generar ciertos movimientos para poder garantizar siempre un diferencial de presión constante en el diafragma de la válvula y así que el estrangulamiento permita un caudal de salida constante. A esta válvula se le puede instalar opcionalmente una válvula antirretorno en paralelo que permite el flujo libre de B hacia A. De este modo, si tenemos entrada de flujo presurizado por B, ese flujo va a llegar hasta entrar en contacto con el obturador, va a desplazar al obturador comprimiéndolo contra el resorte y ese flujo va a poder pasar del puerto B hacia el puerto A. En este diseño de válvulas se puede variar el caudal máximo suministrado cambiando el diafragma, como lo podemos ver en esta gráfica. Acá en esta gráfica tenemos diferentes curvas para diferentes tipos
de diafragmas y como podemos ver, en todos ellos se alcanza un caudal máximo diferente. Por otro lado, también se pueden conseguir diversas formas del diafragma para obtener zonas de regulación más finas o más bruscas, como por ejemplo acá, que en el inicio tenemos un aumento muy fino de la regulación de caudal y luego un aumento muy brusco. Con esto hemos terminado de estudiar las válvulas proporcionales de control de caudal. Los invito a suscribirse al canal y a darle like a estos videos. Gracias.